La abuela ofendida en la puerta del éxito. Pero su venganza fue totalmente inesperada. María Fernández, una madre de pueblo, decidida y llena de amor, abordó el autobús hacia Madrid con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Llevaba en su bolso un pequeño regalo y una carta llena de orgullo para su hija Elena, quien había subido peldaños en la escalera del éxito hasta convertirse en gerente de una empresa tecnológica. Sin embargo, mientras el autobús se deslizaba por las carreteras, la emoción se transformó en un caos que no había previsto. Un grupo de mujeres, vestidas con trajes impecables y el tono burlón que a veces traen las ciudades grandes, comenzaron a murmurar y reír. «¡Mira! ¡Esa señora tiene que ser una ladrona!», gritó una de ellas, señalando a María como si tuviera un cartel de aviso en la frente. El corazón de María se detuvo un instante. «¿Yo?», se preguntó, casi sin poder creerlo. Además, la acusación no paró ahí. Las mujeres comenzaron a murmurar sobre un teléfono que había desaparecido en el autobús. Y por obra del destino, el ambiente se volvió apelmazado, cargado de risas y palabras hirientes. María sintió cómo cada risa se convertía en un puñal, humillando su dignidad. Al llegar a la oficina de Elena, la situación ya había empeorado. La reputación de su hija, una mujer fuerte y segura, fue cuestionada en voz alta por esas mismas empleadas. ¿Te crees mejor que nosotras solo porque trabajas en una gran empresa?, decía una de ellas con una sonrisa arrogante. El alma de María se encogió. Era como si el aire se volviera pesado, y el sentimiento de ser una madre insignificante la envolvía. Cuando Elena, enterada de la situación, irrumpió en la escena, su mirada era un torbellino de emociones. A pesar de su éxito profesional, en ese momento era simplemente una hija que quería proteger a su madre. Gritó a sus empleadas, exigiendo respeto y poniendo en jaque una cultura empresarial que había tolerado el bullying y la humillación. Las miradas se cruzaron en el aire y el eco de sus palabras caló hondo en todos los presentes. Poco después, el eco de los despidos resonó como un trueno entre aquellos que se burlaban. Un mes después, al invitar a María nuevamente a Madrid, la sombra del pasado parecía acechar. Al llegar, el recuerdo de aquella experiencia plagaba la mente de ambas. ¿Podría la ruptura de aquellas cadenas de dolor llevar a una nueva comprensión? ¿Podría María superar la humillación que le había dejado una cicatriz? La relación entre Elena y su prometido, Javier, también titilaba como una llama expuesta al viento. Las tensiones galopaban mientras guardaban un silencio agridulce. ¿Qué pasaría esta vez? Las preguntas se acumulaban. Una tormenta de emociones estaba a punto de estallar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! María respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y esperanza al entrar por la puerta de la oficina de Elena.
El eco del pasado aún retumbaba en su mente, y al ver la sonrisa de su hija, sintió una pequeña chispa de felicidad. Sin embargo, el ambiente estaba cargado. Un silencio inquieto se cernía sobre los presentes. Las risas burlonas y las miradas críticas parecían estar aún presentes. Elena se acercó a su madre, y ambas compartieron un abrazo que, aunque fuerte y lleno de amor, llevaba el peso de un mes de tensiones. —¿Cómo estás, mamá? —preguntó con esa voz suave que siempre la consolaba. —Estoy bien, hija. Solo nerviosa —respondió María, ocultando el temblor en sus manos. Pero antes de que pudiera profundizar, la habitación se oscureció, como si una nube pesada hubiera entrado. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre de traje oscuro irrumpió en la sala. Era Javier, el prometido de Elena, pero su rostro estaba arrugado por la preocupación. —Mamá, Elena, tienen que venir conmigo, ahora —dijo casi gritando, como si llevara un mensaje urgente. Las miradas atónitas de los que estaban presentes se cruzaron entre ellos. La tensión se cortaba. —¡Con un cuchillo! —¿Qué sucede? —preguntó Elena, frunciendo el ceño. —Es el abuelo. Le ha pasado algo grave —balbuceó Javier con la voz temblorosa. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su padre, un hombre robusto que siempre había sido un pilar en su vida, estaba enfermo. Los recuerdos de su risa y sus abrazos llenaron su mente, y una punzada de miedo la atravesó. —¿Qué le pasó? María apenas podía hablar. —Un infarto. Están en el hospital. —No saben si logrará salir de esto —explicó. María se sintió desvanecer. Un nudo se formó en su garganta. El ambiente se tornó caótico. Elena se transformó, dejando atrás la empleada firme. —¿Dónde está el hospital? Su voz era ahora un grito de alerta. Javier, intentando mantener la calma, la condujo hacia la salida, mientras María tropezaba tras ellos, sus pasos tambaleándose en un mar de dudas. Al llegar al hospital, la sensación de urgencia se intensificó. Las luces frías, los murmullos de espera, todo se fundía en un eco ensordecedor. Cuando llegaron a la sala de emergencias, el doctor salió con una expresión seria. María sintió que su corazón se detenía. —Lo siento, hicimos todo lo posible, pero su estado es crítico —dijo él, con una tristeza profunda en su voz. Las palabras cayeron sobre María como piedras, enterrándola en su dolor. No queremos que pierdan la esperanza, pero necesita apoyo. Mientras sus pensamientos revoloteaban, volvió a mirar a Elena, buscándole la fuerza que solía representar. Sin embargo, lo que vio la dejó helada. En el rostro de su hija se dibujaba una expresión de culpabilidad profunda, como si supiera algo que María no sabía. —¿Qué pasa, Elena? La voz de María temblaba. —¿Qué estás ocultando? —Es que hay algo que no te he contado —comenzó Elena cuando sonó el teléfono de Javier. Al mirar la pantalla, su rostro palideció. —Es mi madre —dijo, casi al borde de un grito, su cara también desmoronándose. —¡Espera! ¿Qué? —preguntó María, confundida. Elena le lanzó una mirada que encapsulaba miedo y desvarío. —Lo es —dijo Elena, su voz un susurro quebrado. En ese instante, María sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué estaban insinuando? El pánico llenó la sala mientras el teléfono seguía sonando. Clamor de susurros, murmullos inquietos.
y la respiración entrecortada de todos resonaban a su alrededor. La revelación pendía en el aire, como un hilo frágil que podría romperse en cualquier momento. ¿Qué historia estaba a punto de revelarse? ¿Por qué el tono de la conversación de Elena con Javier no era lo que parecía? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para ellas? La incertidumbre aplastaba el corazón de María, mientras se preguntaba si sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La tensión en el aire se sentía como un peso insoportable. María miraba a Elena y a Javier, sus corazones latiendo en esa sala fría del hospital. La angustia en los rostros de cada uno interrumpía sus pensamientos, pero el sonido del teléfono resonaba con una intensidad escalofriante. Elena, con la mirada perdida, apenas se atrevió a contestar. «¿Hola? Sí, soy yo». Su voz tembló y se volvió más baja, como si las palabras fueran un secreto demasiado pesado para llevar. María apretó los puños, sintiendo un nudo helado en el estómago. «¿Qué pasa? ¿Por qué?» De repente, la expresión de Elena cambió drásticamente. Sus ojos se abrieron como platos y con un movimiento involuntario dio un paso atrás. «No, no puede ser. ¿Qué está pasando?», preguntó María, su voz un susurro cargado de ansiedad. Sin esperar respuesta, el teléfono se escapó de las manos de Elena y cayó al suelo, emitiendo un sonido sordo que resonó en el silencio de la sala. Un silencio terrible, donde hasta los murmullos y el ruido de las máquinas parecían contener la respiración. «¡Elena!». María se acercó a su hija, pero en su mirada solo encontró abatimiento. Es mi padre», murmuró Javier, su voz casi un suspiro. «Su salud ha empeorado. Pero hay algo más». María frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El aire se volvió denso, como si algo oscuro estuviera acechando al otro lado del bulto de angustia que se había formado en su pecho. «Elena», comenzó Javier, su tono más intenso, «las pruebas que hicieron no son lo que pensamos». De repente, los murmullos de la sala de espera se convirtieron en un fondo lejano. Todo quedó en un segundo plano mientras la confusión se apoderaba de María. «¿Qué pruebas? ¿De qué estás hablando?». «Su madre ha estado enferma durante años. Jamás le dijimos nada. Y ahora está en cuidados intensivos. No sabemos si…». María sintió que el suelo se movía. «¿Querías decirme esto ahora? ¿En este momento?». Las palabras le salieron más como una acusación. Javier dejó caer la cabeza, avergonzado. «Era para protegerla. No queríamos que se preocupara». La indignación se apoderó de ella, pero antes de que pudiera reprimirse, sintió que todo se oscurecía. El pánico surgía en su pecho como un río desbordado. «¿Cómo puedes hacerme esto?». «Soy su madre», gritó, y las paredes parecieron resonar con su voz. Un grupo de enfermeras se acercó, guiando a una mujer hacia ellos. Era la madre de Javier, con la mirada ofuscada pero resuelta. «Vengo a hablar de la señora que está en cuidados intensivos», dijo sin rodeos. Javier se quedó atónito. «¿Cómo sabes?». «Porque ella es mi hermana», respondió la mujer, el rostro tenso como una cuerda lista para romperse. María sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». El eco del escándalo acumulado resonó. Cada palabra un golpe más. «Tu madre es…», empezó la mujer, pero de repente el monitor detrás de ella emitió un pitido agudo. Y así, como en un instante, la sala estalló en confusión. Los gritos, las órdenes, todo se mezcló en un torbellino de caos. «¡Urgencia en la sala 3!», gritó una enfermera mientras María se tambaleaba, asimilando el shock.
Todo su mundo era un laberinto de traiciones familiares y secretos aplastantes. Aquel momento cambió el aire en la habitación. El médico entró de nuevo, con un semblante grave. Necesitamos más apoyo. La situación es crítica. La madre de Javier se volvió hacia ellos, lágrimas corriendo por sus mejillas. No hay tiempo. Tenemos que actuar ahora. María sintió que su corazón latía desbocado. La verdad hería y la vulnerabilidad la consumía. El nexo entre ellas y las revelaciones colapsaba todo a su paso. Podía ser que las raíces de su dolor estaban más entrelazadas de lo que jamás había imaginado. ¿Qué seguiría después de desenterrar esta red de secretos? ¿Y qué impacto tendría en su ya agitada vida? La confusión era implacablemente abrumadora mientras las luces comenzaban a parpadear en la sala. No había vuelta atrás. Todo estaba por cambiar y el destino en sus manos parecía un hilo desgastado al borde de romperse. La tensión. En el aire se sentía como un peso insoportable. María miraba a Elena y a Javier, con el corazón latiendo desbocado en aquella sala fría del hospital. Estaba claro que algo iba mal, pero la verdad parecía más oscura y peligrosa de lo que ella podía soportar. De repente, el monitor detrás de ellos sonó repetidamente, rompiendo su lírica de angustia. La enfermera de guardia apareció, pálida, con una expresión que heló la sangre en sus venas. «Necesitamos salir». «¡A la sala de reanimación!», gritó. Dejando a todos sin aliento, María se sintió arrastrada por la corriente, como si todo girase a su alrededor. El sudor se deslizaba por su frente. «¿Qué está pasando?», preguntó, pero las palabras se perdieron entre el caos. La enfermera tomó de la mano a Javier y lo llevó a la puerta, dejando a María y Elena atrapadas en la confusión. «Dios, ¿qué hacemos?», balbuceó Elena, sus ojos ampliándose mientras miraban el pasillo vacío. María sintió que el pánico ascendía como un chorro de lava. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la puerta de emergencia se abrió otra vez y un grito desgarrador resonó desde el fondo. Era la madre de Javier, que aparecía llena de desesperación. «No hay tiempo para explicaciones. Es urgente». Su rostro estaba surcado por una mezcla de rabia y tristeza, y María sintió que algo se rompía en su interior. «¿Qué es tan importante?». De pronto, la madre de Javier sacó un sobre arrugado de su bolso. Esto no solo es sobre tu padre, es sobre nuestra familia. Mañana nunca debimos haberlo callado». Las palabras parecían traer el viento de un desastre inminente. María tomó el sobre, sus manos temblando. «¿Qué es esto?». Ella necesitaba respuestas, y rápido. Al abrirlo, una serie de fotos se deslizaron, mostrando imágenes de su madre con un hombre que no reconoció. Ese no es solo un amigo, era su amante. «Y ahora tu madre está muy enferma por eso», dijo la madre de Javier, su voz quebrándose. «Nunca supimos cómo decírtelo, pero eso fue lo que le causó su enfermedad». María sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su madre había guardado ese secreto, mientras las rencillas y las mentiras se apilaban. Las notas en el papel hablaban de un escándalo familiar que había permanecido oculto como un latido entre sombras. «¡No puede ser!», murmuró, sus piernas flaqueando. Elena, horrorizada, tomó las fotos con manos temblorosas. «¿Por qué nunca nos dijiste nada, mamá?». Sus palabras eran un eco de dolor. «Nos has llevado por un camino de mentiras».
Creí que estaba protegiéndolas, gritó la madre de Javier, ahora desbordando emociones. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, y menos hoy. Mientras el eco de esa revelación palpitaba en el aire pesado, un nuevo grito resonó desde la sala de reanimación. El sonido del código azul sonó como un trueno, llevando la angustia a un crescendo insoportable. ¡No! ¡No puede ser! María sintió que su corazón se rompía, y la desesperación la llenó. ¡Acompáñame! La madre de Javier tomó de la mano a María, arrastrándola hacia el sonido. Debes conocer la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, y el dolor parecía cortar su aliento. Estaba atrapada entre el deseo de saber más, a pesar de la verdad devastadora. ¿Qué otros secretos acechaban? ¿Qué más podría destruir su familia? Así, con el eco de los gritos todavía resonando en sus oídos, se dirigieron hacia la sala de reanimación. Cada paso, un eco de una historia familiar que tal vez nunca hubiera sido lo que parecía. El destino se acercaba y estaba a punto de desatar la tormenta definitiva. María sintió que el mundo se desvanecía mientras el caos se desataba. Las lágrimas de su vida hasta ese momento estaban a punto de desbordarse. «¿Qué cosa tan horrible nos has ocultado?», gritó, mirando a la madre de Javier, que la miraba con desesperación. De repente, un grito cortó el aire. Era la voz de un médico, su tono grave haciendo eco en la sala. «¡Código azul en la sala de cuidados intensivos! Necesitamos más presión arterial y un desfibrilador». El corazón de María se detuvo. «No, no, no puede ser otra vez», murmuró. Elena y ella estaban paralizadas, pero la madre de Javier se lanzó hacia la sala de emergencias como si fuera la única salida. «¡Es mi madre! ¡Ella tiene que estar bien!», gritó Javier, corriendo tras su madre, dejando a María y a Elena atrás, todavía asimilando la devastadora verdad. María estaba atrapada en el laberinto de palabras de su madre, los secretos de su pasado y el miedo que la había perseguido siempre. «¿Qué más hay?», preguntó Elena, su voz quebrada. «¿Qué más podría cambiar hoy?». María quedó en silencio, mirando al suelo, intentando juntar las piezas. De repente, las luces parpadearon. La tensión en el aire aumentó. Un estruendo resonó y la puerta de la sala se abrió violentamente. Un grupo de médicos y enfermeras salió corriendo y el ambiente se volvió frenético. Una enfermera lanzó un grito que hizo eco. «¡Alguien ha perdido el pulso!». María sintió el nudo en su garganta apretarse. «No puede ser», murmuró. «¿A quién le estaba pasando esto?». Era un nuestro pinchazo escalofriante. Antes de que pudiera comprender la gravedad de la situación, un hombre con uniforme médico se detuvo frente a ellas, su rostro empapado en sudor. «¿Eres una familiar de la paciente?», preguntó, su voz firme pero preocupada. María sintió que el mundo temblaba bajo sus pies mientras respondía un sí tembloroso. «Tu madre se encuentra en estado crítico. Necesitamos actuar rápido». La enfermera se debatía entre la urgencia y la delicadeza. «Vamos, dirígete al área de espera». María sintió que todo se oscurecía. Perder su madre en ese momento era un golpe demasiado duro. «¿Y mi padre?», preguntó en un susurro. «Él está en cuidados intensivos también», respondió el médico, sin comprensión de lo que significaba para ella. «No sabemos si podrá recuperarse.
«¡Dios, no!», balbuceó María, sintiendo que el dolor era un cuchillo afilado en su pecho. En ese instante, un grito desgarrador salió de la sala de reanimación. Era Javier. «¡Mamá!», gritó, y el sonido del terror inmediato la atravesó como un relámpago. La madre de Javier salió con el rostro pálido y las manos temblorosas. Su voz se ahogó en sollozos. «No, no puede ser». María sintió que el aire se le escapaba. Tal vez había algo escondido aún. La madre de Javier, en medio de esa tormenta de emociones, se volvió hacia María y Elena. «Esta es la verdad de su enfermedad. Su madre era la amante de mi esposo. Todo este tiempo me mantuvo en la oscuridad. Ella no ha estado enferma por lo que creíamos». El shock recorrió cada rincón. La sala se quedó en silencio, como si el tiempo hubiera parado. La revelación era una bomba que hacía volar por los aires la historia y la confianza entre ellos. ¡Lo sabía! Ella nunca fue sincera. Su voz era un eco de traición. «¿Quién eres tú para decir eso?», gritó Elena, llena de indignación. «La verdad duele. Puedes callar ahora». María estaba aturdida. La traición resonaba en su interior. «Lo lamento tanto», decía la madre de Javier, su propio dolor visible. «Quería protegerlos. Pensé que era lo correcto». «¿Y ahora qué?», preguntó María, su voz casi un susurro. Justo en ese momento, un grito más irrumpió en la sala. Casi ensordeó todo. Un médico salió de la sala de emergencias, su rostro desencajado. «Nadie puede entrar», dijo, pero la tensión ya estaba en un punto crítico. «Hay una situación con el sistema de respiración. Un nuevo paciente se ha desmayado». María miró a Javier, a su madre, a Elena. «¿Y si el nuevo paciente es...?» Su mente se detuvo en la posibilidad escalofriante. «Es tu padre», dijo Javier, su rostro pálido como el papel. Y el eco de esas palabras resonó en la sala como un golpe. La sala volvió a llenarse de murmullos, y María sintió que su mundo se desmoronaba. Todo estaba conectado. La red de traiciones y secretos era un laberinto sin salida. La verdad las había atrapado en un juego del cual no sabían cómo escapar. ¿Qué le sucedería a su familia? ¿Y a los hombres que una vez fueron sus pilares? El caos era palpable y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrán todos sobrevivir a los secretos que habían sido desenterrados y a la verdad que amenazaba con consumirlos? María sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», repitió, mientras las palabras de Javier retumbaban en su mente como un eco doloroso. Su padre, el hombre fuerte que siempre había estado a su lado, estaba en un estado crítico. La realidad la dejó paralizada y su mente se desbordó de recuerdos, pero una sensación de pánico y confusión era lo que verdaderamente dominaba el momento. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Las luces parpadeaban y un grupo de médicos corrió por el pasillo, llevando una camilla hacia la sala de reanimación. Fue como si el tiempo se detuviera, cuando uno de los médicos se detuvo enfrente de ellos. «Por favor, manténganse alejados», dijo, con la voz entrecortada, y María sintió la opresión en su pecho intensificarse, como si una gran piedra se hubiera instalado en su corazón. El camino a la verdad parecía más peligroso que nunca. La madre de Javier miró a María con ojos llenos de desesperación. «Lo siento tanto, pero debes saber que esto va más allá de nosotros. Es espectacularmente complicado. Tu madre no es quien pensamos». María se quedó en silencio. El significado de esas palabras
Poco a poco empezaba a dilucidarse, pero no podía darle sentido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero el nerviosismo retumbaba en su pecho. La madre de Javier tomó aire. Su rostro tembloroso era un cuadro de tormento. Tu madre, ella no es tu madre biológica. Cada sílaba coló la oscuridad en el alma de María. No quiero que suene cruel, pero es cierto. Tu madre fue adoptada y las pruebas que hicimos en el hospital nos llevaron a descubrir su verdadero origen. Antes de fallecer, ella había empezado a recordar fragmentos, pero no pudimos decirte. María se sintió como si un rayo hubiera caído en medio de la sala. ¿Qué estás diciendo? No, ¿cómo? Su voz se quebró mientras trataba de procesar lo que escuchaba. Un giro tan brutal que la realidad tal y como la conocía se desvanecía. El silencio ensordecedor se adueñó del ambiente, creando una burbuja de tensión alrededor de ellas. Elena se acercó, sus ojos llenos de miedo e incredulidad. «Mamita, ¿esto es cierto?» María sintió que el aire escaseaba. El pánico comenzaba a hacerla temblar. La madre de Javier asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Los resultados mostraron que hay un lazo genético. Pero tu madre nunca estuvo lista para hablar de ello. Nunca supimos cómo decírselo. En este momento podríamos perder a dos, empezó a superponer. Javier, busca a mi papá. Fue lo último que María pudo balbucear antes que el caos se desatara de nuevo. Como si las palabras hubieran sido un detonante. Las puertas de reanimación se abrieron de golpe. En ese instante, todos los doctores de la sala gritaron: «¡Necesitamos más personal! ¡En la sala 5! En un instante, lo que había comenzado como un enfrentamiento emocional se transformó en un escenario de terror total. Javier, con la mirada perdida, en la confusión, se lanzó hacia la entrada mientras su madre balbuceaba: «Esto es una locura. Mi hermana, ella no puede estar muerta». La madre de Javier lanzó una mirada desesperada, pero su mundo estaba en ruinas. Y a medida que las mentes intentaban conectar las piezas, el pánico se multiplicaba. De repente, un grito desgarrador resonó desde la sala. «¡Código azul! ¡Alguien se ha desmayado!». La enfermera salió en medio de la tormenta de emociones. Todo se volvió frenético. María miró a Elena y Javier. Comprensión se estaba dibujando en sus miradas. Esto es algo más, un desastre mayor. ¿Qué otras verdades nos mantienen a todos atrapados aquí? Mientras los gritos se mezclaban con pasos apresurados, la sala se llenó de un frío glacial. Había más secretos a la vista, conexiones ocultas que amenazaban con consumir la última chispa de esperanza. María sabía que nada sería igual. Justo cuando el caos estaba en su punto más alto, el sonido de un corazón eléctrico resonó en sus oídos. Tal vez la historia no era solo de dolor, sino de una verdad aterradora, y la revelación aún no había terminado. La mirada de Elena era intensa, como si esperara que en cualquier momento el mundo se cayera. Lo que había empezado como la búsqueda de un legado familiar se estaba volviendo un juego de supervivencia, uno donde las verdades sangrientas brotaban como heridas abiertas. ¿Qué más ocultan? ¿De quién más tengo que desconfiar? Era una pregunta que la niña hacía más con los ojos que con palabras. Y en ese preciso instante, cuando todo parecía sumirse en el abismo, María sintió un impulso. Sabía, sin lugar a dudas,
que todavía estaba atrapada en un peligroso laberinto de secretos y que la peor revelación estaba a punto de asomar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que se avecinaba? En el horizonte, el eco de su vida cambiaba irreparablemente, y la tormenta apenas comenzaba. La mirada de Elena era intensa, como si esperara que en cualquier momento el mundo se cayera. Lo que había comenzado como la búsqueda de un legado familiar se estaba volviendo un juego de supervivencia, uno donde las verdades sangrientas brotaban como heridas abiertas. ¿Qué más ocultan? ¿De quién más tengo que desconfiar? Era una pregunta que la niña hacía más con los ojos que con palabras. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó desde la sala. ¡Código azul! ¡Alguien se ha desmayado! La enfermera salió en medio de la tormenta y el caos comenzó a desatarse. María sintió que el aire se le escapaba. Un sudor frío le recorría la espalda. Maldita sea, el pánico estaba a la vuelta de la esquina y no podía hacer nada. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró mientras las luces parpadeaban y un grupo de médicos corría hacia la sala de emergencias. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, su voz entrecortada, sus ojos buscando respuestas en medio de la confusión. La madre de Javier, desbordada de emociones, miraba de un lado a otro como si su mundo estuviera desmoronándose. «El hospital está colapsando y no sé qué hacer», balbuceó María, mientras el ruido aumentaba. Era como si todo un ejército de caos entrara a gritarles en la cara. De repente, la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe y un médico apareció, su rostro pálido y ensombrecido. «Necesitamos más personal. Esto es crítico», gritó, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. La adrenalina corría como tinta en la habitación. María y Elena se interpelaron con una mirada. Ambas comprendieron que la situación era más grave de lo que podían imaginar. Luego se escuchó un fuerte estruendo. Algo se había caído. Las luces titilaron y como si todo en la sala se volviera cúmulo de locura, la madre de Javier gritó: «¡No! ¡No puede acabar así!». Fue en ese momento que un charco de luz se deslizó por el pasillo. Un hombre entró corriendo, acompañado por varios enfermeros, y antes de que María pudiera asimilarlo, el hombre gritó: «¡Es la señora Martínez! ¡Necesitamos desfibrilador! ¡Urgente!». «¡La señora Martínez!». La voz de María, su madre, como en un eco lejano. Se dio cuenta de que estaba paralizada. La madre de Javier gritó: «¡No puede ser! ¡Esa es su madre, María! ¡Debemos hacer algo!». Con el pulso acelerado, María corrió hacia la sala. No podía quedarse ahí parada mientras su madre estaba en peligro. Pero entonces vio a su madre en una camilla, inmóvil. Alrededor de ella, el caos se apoderaba del ambiente. La máquina pitaba intenso y desesperado, como un latido, que se extinguía. «¡Mamá!», gritó María con la voz desgarrada, pero no había respuestas. Las enfermeras corrían de un lado a otro mientras ella intentaba abrirse paso. La confusión en su mente era abrumadora. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un hombre de aspecto familiar apareció en el umbral de la sala, su mirada profunda e intensa. «¿Qué está pasando?», preguntó, y la voz resonó en la sala. Era Miguel, su hermano que creía perdido desde hacía años. Su madre lo había mencionado solo en sus susurros: «Nunca hables de Miguel». Pero ahí estaba,
frente a ella como un fantasma que salía de las sombras. ¡Miguel! ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? María no podía contener las lágrimas. El shock de la situación la consumía. Él la miró con tristeza, pero también determinación. He estado buscando respuestas, pero no tenemos tiempo. Tu madre está en peligro, dijo, su voz inquebrantable. No puedes dejar que la historia se repita. María sintió que todo se tambaleaba. La verdad que creía conocer sobre su familia estalló en trozos, desmoronándose como un castillo de naipes. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? Tu madre. Miguel inhaló profundamente. No es solo mi madre, es nuestra madre. Nos separaron. Todo lo que dijiste sobre el pasado, esos secretos, todo está conectado. La sala estalló en desesperación y María, con el corazón en la garganta, se sintió perdida. El mundo giró. El caos reinante se volvió un soplo lejano. «Esto no puede ser», murmuró, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. María miró a Elena, a Javier y después a su madre tendida en la sala, y la realidad la golpeó con fuerza. Los secretos, todos esos secretos, estaban a punto de reventar. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué más se había encubierto? La confusión se cernía sobre ellas como una tormenta inminente. Mientras el equipamiento médico resonaba con pitidos y luces intermitentes, María supo que nada volvería a ser lo mismo. Se vio atrapada en un juego del que no tenía idea de cómo salir. La verdad aún no estaba completamente revelada, y el espanto de lo que podría desencadenarse llenó el aire. ¿Podrían manejarlo? Y si no, la vida de todos estaba en juego, y el momento estaba a punto de convertirse en el punto de no retorno. María sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», repitió, mientras las palabras de Javier retumbaban en su mente como un eco doloroso. Su padre, el hombre fuerte que siempre había estado a su lado, estaba en un estado crítico. La realidad la dejó paralizada y su mente se desbordó de recuerdos, pero una sensación de pánico y confusión era lo que verdaderamente dominaba el momento. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Las luces parpadeaban y un grupo de médicos corría por el pasillo, llevando una camilla hacia la sala de reanimación. Fue como si el tiempo se detuviera cuando uno de los médicos se detuvo enfrente de él. En su pecho intensificarse, como si una gran piedra se hubiera instalado en su corazón. El camino a la verdad parecía más peligroso que nunca. La madre de Javier miró a María con ojos llenos de desesperación. «Lo siento tanto, pero debes saber que esto va más allá de nosotros. Es espectacularmente complicado. Tu madre no es quien pensamos». María se quedó en silencio. El significado de esas palabras poco a poco empezaba a dilucidarse, pero no podía darle sentido. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero el nerviosismo retumbaba en su pecho. La madre de Javier tomó aire. Su rostro tembloroso era un cuadro de tormento. «Tu madre. Ella no es tu madre biológica». Cada sílaba coló la oscuridad en el alma de María. «No quiero que suene cruel, pero es cierto. Tu madre fue adoptada y las pruebas que hicimos en el hospital nos llevaron a descubrir su verdadero origen. Antes de fallecer, ella había empezado a recordar fragmentos, pero no pudimos decirte». María se sintió como si un rayo hubiera caído en medio de la sala. «¿Qué estás diciendo?»,
No. ¿Cómo? Su voz se quebró mientras trataba de procesar lo que escuchaba. Un giro tan brutal que la realidad tal y como la conocía se desvanecía. El silencio ensordecedor se adueñó del ambiente, creando una burbuja de tensión alrededor de ellas. Elena se acercó, sus ojos llenos de miedo e incredulidad. «Mamita, ¿es cierto?» María sintió que el aire escaseaba. El pánico comenzaba a hacerla temblar. «La madre de Javier», asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Los resultados mostraron que hay un lazo genético, pero tu madre nunca estuvo lista para hablar de ello. Nunca supimos cómo decírselo. En este momento podríamos perder a vos», empezó a superponer. «Javier, busca a mi papá». Fue lo último que María pudo balbucear antes de que el caos se desatara de nuevo. Como si las palabras hubieran sido un detonante, las puertas de reanimación se abrieron de golpe. En ese instante, todos los doctores de la sala gritaron: «¡Necesitamos más personal en la sala 5! En un instante, lo que había comenzado como un enfrentamiento emocional se transformó en un escenario de terror total. Javier, con la mirada perdida en la confusión, se lanzó hacia la entrada, mientras su madre balbuceaba: «¡Esto es una locura! Mi hermana, ella no puede estar muerta». La madre de Javier lanzó una mirada desesperada, pero su mundo estaba en ruinas, y a medida que las mentes intentaban conectar las piezas, el pánico se multiplicaba. De repente, un grito desgarrador resonó desde la sala. «¡Código azul! ¡Alguien se ha desmayado!». La enfermera salió en medio de la tormenta de emociones. Todo se volvió frenético. María miró a Elena y a Javier. Comprensión se estaba dibujando en sus miradas. Esto es algo más, un desastre mayor. ¿Qué otras verdades nos mantienen a todos atrapados aquí? Mientras los gritos se mezclaban con pasos apresurados, la sala se llenó de un frío glacial. Había más secretos a la vista, conexiones ocultas que amenazaban con consumirla. Última chispa de esperanza. María sabía que nada sería igual. Justo cuando el caos estaba en su punto más alto, el sonido de un corazón eléctrico resonó en sus oídos. Tal vez la historia no era solo de dolor, sino de una verdad aterradora, y la revelación aún no había terminado. De repente, un hombre de aspecto confiado irrumpió en la sala. Era alto, con un aire que reflejaba poder. «¡Alto!», gritó, y todos se detuvieron en seco. Sus ojos escudriñaron cada rostro, hasta que se posaron sobre María. «Necesito hablar contigo. Es urgente». María sintió que el tiempo se detenía. «¿Quién eres tú?», preguntó con desconfianza. La atención ahora era toda para el extraño. «Soy Felipe. Vengo del hospital a cargo de tu familia», dijo, con una voz que resonaba en la sala en penumbra. «Hay algo que debes saber sobre tu madre, y no solo sobre la enfermedad». María sintió que el aire se le cortaba de nuevo. «¿De qué hablas?». Felipe dio un paso al frente. «Tu madre no solo fue adoptada. Ella ha estado involucrada en un caso que podría poner en riesgo a toda tu familia. Hay alguien persiguiéndola, y no es solo por su salud. Hay secretos más grandes, más oscuros, que ni siquiera ella conocía». Una fría oleada de terror recorrió a todos los presentes. Las palabras de Felipe pesaban como plomo. «¿Qué quieres decir? ¿Quién la persigue? Debes venir conmigo. El tiempo se agota. No podemos permitir que te cuenten las cosas que tu madre nunca pudo entender».
Debes verlo por ti misma, insistió Felipe, extendiendo una mano. Mientras el caos rugía tras ellos, María sintió que un nuevo giro se cernía sobre su vida. Ese extraño, ese desconocido, traía consigo una verdad que podía destruir todo lo que creía saber. Las conexiones, los lazos, todo pendía de un hilo. ¿Qué secretos había ocultado su madre? ¿Y qué pasaría si lo que estaba por revelarse cambiaría a su familia para siempre? La pregunta quedó flotando, y el futuro se volvió un abismo de incertidumbre. María sintió que el aire se le escapaba. «No puede ser», repitió, mientras las palabras de Javier retumbaban en su mente como un eco doloroso. Su padre, el hombre fuerte que siempre había estado a su lado, estaba en un estado crítico. La realidad la dejó paralizada y su mente se desbordó de recuerdos. Pero una sensación de pánico y confusión era lo que verdaderamente dominaba el momento. En un instante, el caos se apoderó de la sala. Las luces parpadeaban y un grupo de médicos corría por el pasillo, llevando una camilla hacia la sala de reanimación. Fue como si el tiempo se detuviera, cuando uno de los médicos se detuvo enfrente de ellos. «Por favor, manténganse alejados», dijo, con la voz entrecortada, y María sintió la opresión en su pecho intensificarse, como si una gran piedra se hubiera instalado en su corazón. Felipe, el extraño que había irrumpido en su vida, miró a María con urgencia. «Oh, madre, no solo fue adoptada. Ella ha estado involucrada en un caso que podría poner en riesgo a toda tu familia. Hay alguien persiguiéndola y no es solo por su salud. Hay secretos más grandes, más oscuros, que ni siquiera ella conocía». María sintió que el aire se le cortaba de nuevo. «Necesito saber». Su voz resonó con un temor palpable. «Debes venir conmigo. El tiempo se agota. No podemos permitir que te cuenten las cosas que tu madre nunca pudo entender. Debes verlo por ti misma», insistió Felipe, extendiendo una mano decidida. Justo en ese momento, la puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe. Un médico con el rostro descompuesto grita: «Necesitamos más personal, urgente. Hay un colapso en la sala de reanimación. Está peor de lo que pensábamos». «¿Qué? No puedo, debo quedarme aquí», exclamó María, buscando sostenerse de algo. Pero Felipe la tomó del brazo y la miró a los ojos. «Si no hacemos esto ahora, podrías perderlo para siempre. ¿Quieres saber la verdad o quedarte aquí esperando?». Las palabras de Felipe eran como un puñal, y aunque el miedo ardía en su pecho, un fuego de determinación creció en su interior. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y un grito desgarrador resonó de la sala contigua. «Código azul. Alguien se ha desmayado. Ayuda, por favor». María sintió que todo giraba. «No, ¿de quién es el código?», preguntó, su voz resonando en el aire opresivo. «Lo descubrirás pronto. Vámonos», dijo Felipe con firmeza. Y no era una sugerencia, sino una orden. Ella dudó, miró a Elena, quien estaba paralizada, con los ojos llenos de miedo. Javier, por su parte, se unió a ellas. «No te vayas. Lo necesitamos aquí», gritó. Pero ni la súplica ni el dolor de su voz pudieron detener a María, que sentía cada vez más claro que había que enfrentar lo que se esconde en las sombras. Felipe las llevó hacia una salida trasera del hospital. La energía era tensa, como una cuerda lista para romperse. «Lo que verás cambiará todo», insistió él, mientras atravesaban pasillos desiertos. Y entonces, en una sala pequeña y oscura, Felipe detuvo a María y a Elena. «Esto es lo que hay», dijo,
y dejó caer un dossier desgastado sobre una mesa. Las páginas se esparcieron, mostrando documentos, fotografías y recortes de periódico. Los titulares gritaban verdades ocultas, escándalos familiares y relaciones complejas que renecieron la base de lo que conocían. María sintió que su corazón se aceleraba. Entre las imágenes reconoció a un hombre mayor, que también era ella, su padre y otro hombre, diferente de aquellos que conocía. ¿Quién es este hombre?, preguntó, sus manos temblando. Ese momento fue interrumpido por un grito desgarrador que provenía del hospital. ¡Mamá! La voz de Javier resonó con tal desesperación e hizo eco en el alma de todos presentes. Felipe cerró los ojos brevemente, como si fuera un sacrificio. El hombre de tus fotos es tu verdadero padre. La relación secreta que tuvieron tu madre y él era peligrosa. Te lo ocultaron para protegerte. Pero ahora está llegando a un punto crítico. ¿Por qué él está involucrado?, María gritó, asomándose al dolor que la invadía. Las palabras de Felipe golpearon su mente. Él no es solo un desconocido, es parte de un juego que ni siquiera ha empezado. Han estado esperando su momento. Las luces del pasillo empezaron a fallar, y el sonido de pasos se acercó. «¡Debemos irnos!», murmuró Felipe. La presión se hizo insostenible. «¡No! ¡Espera!». La voz de María se hizo fuerte, pero Felipe la miró, sus ojos graves. La verdad está por delante, y quedarse aquí puede ser letal. Tienes que elegir. ¿Dónde está tu lealtad en este juego? María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación de un padre perdido y un destino lleno de peligros la habían dejado tambaleándose. Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellas, una pregunta dominaba su mente. ¿Qué más se había ocultado? Pero no hubo más tiempo para pensar. Las sombras acudían y parecía que, de pronto, el peligro estaba al acecho. Cada elección podría costarles todo. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar para descubrir la verdad que amenazaba con destruirlas? Con el corazón latiendo feroz, María miró a sus seres queridos y supo que nada volvería a ser igual. Descubrir la historia familiar que había permanecido oculta podría ser su única salvación o su condena. María sintió que el aire se le escapaba, pero no tenía tiempo para el pánico. La habitación era un torbellino, un caos de emociones y angustia. «¡Vamos! ¡Tenemos que salir aquí!», insistió Felipe, tirando del brazo de María, mientras Elena miraba entre asustada y confundida. ¿Qué secretos más hay? ¿Quién te crees para arrastrarme a esta locura?, gritó María, su voz retumbando en el aire tenso. Pero Felipe no se detuvo. Siguió tirando de ella hacia una salida trasera, el sonido de gritos y pasos apresurados detrás de ellos. Justo cuando creía que podrían despejarse, un estruendo retumbó en la sala. Las luces del pasillo se apagaron de golpe. María se detuvo. Su corazón latía como un tambor frenético. ¿Qué fue eso? La oscuridad era intensa, el silencio cortante. Algo no estaba bien. ¡Deprisa! Felipe empujó a María y Elena hacia un rincón. La atmósfera en la sala cambió, llenándose de una tensión insoportable. «Hay algo que no entienden», dijo Felipe, su rostro pálido iluminado por el destello de una luz intermitente. «Tu madre está en más peligro del que pensamos. Debemos ir ahora». «¿Peligro? ¿De qué hablas?». La incredulidad inundó a María, pero en su pecho había una chispa de temor, una previsión de desastre.
Antes de que pudiera procesar sus palabras, un fuerte estallido resonó desde el pasillo. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de hombres irrumpió en la sala. Cada uno con un enfoque decidido y miradas intensas. «Esos son de seguridad», dijo Felipe, pero no dejó de moverse. Se dio la vuelta para empujar a María y Elena hacia un pasillo lateral. «No», gritó uno de los hombres, señalando directamente a María. «Ellas son la clave». Las palabras resonaron con un extraño tono que hizo que la piel de María se erizara. ¿La clave de qué? Desesperada por la libertad, María corrió, pero a medida que se adentraba más en el pasillo, sintió un golpe en su espalda. Todo se volvió negro. El suelo se desvaneció bajo sus pies. No recordaba cuánto tiempo había pasado, pero cuando recuperó la conciencia, estaba en una sala diferente, oscura pero iluminada por una luz tenue. No había señales de Felipe o Elena, solo el eco de sus pensamientos. La presión se apoderó de su pecho. «¿Dónde estoy? Elena, Felipe», gritó, pero su voz se perdió en el silencio. De repente la puerta se abrió. Un hombre entró, su rostro conocido, todos los músculos de su cuerpo tensos. «¡Papá! ¡Tú!». Su corazón latía desbocado. Era él, el hombre en las fotografías. Era su padre, pero no el que había conocido. Sin embargo, la mirada en sus ojos no era de amor, sino de un rencor acumulado. «María, hay que hablar». Su voz era grave, llena de secretos. «Lo que tu madre te ocultó es más grande de lo que imaginas. Ella no es tu madre, al menos no como creías. Ella no es de este mundo». La revelación dio un giro en el estómago de María. ¿Qué significaba eso? Pasaron los últimos años tratando de encontrar su identidad, y ahora todo se volvía confuso de nuevo. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. «No es el momento para explicaciones largas». «Pero deberías saberlo. Hay una razón por la cual nos separaron. Tu madre fue parte de algo más grande, algo que podría destruirnos a todos». Mientras estas palabras colisionaban con su realidad, la enfermera en la sala contigua gritó: «¡Alguien se ha desmayado! ¡Llamen a seguridad!». Fue como si el mundo estuviera colapsando. «¿Quién es?». María estalló, sintiendo que todo giraba a su alrededor. Su padre la miraba. Sus ojos ardían con algo que era más que simplemente preocupación. «Lo verás pronto. El último legado que ella dejó puede que sea la única esperanza que tenemos», dijo, antes de salir corriendo de la sala. María sintió un estremecimiento. Todo lo que creía saber estaba sobre un campo minado. La realidad de sus raíces la estaba aplastando. ¿Qué habían hecho sus padres realmente? ¿Qué legado tan peligroso había dejado su madre? La urgencia se construyó en su pecho, mientras el latido de su corazón resonaba como un tambor. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiéndose atrapada entre dos mundos. La revelación era tan abrumadora que podía hacerla gritar. Todo lo que una vez creyó se desvanecía como un espejismo. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco de angustia. «¡Elena!», gritó María, su corazón roto, pero fue demasiado tarde. Una sombra oscura se cernía sobre su destino. ¿Podría haber alguna manera de escapar de la larga sombra que había dejado su madre? La incertidumbre la envolvía, y el eco de su padre resonaba en su mente. «No somos lo que creemos». La historia apenas comenzaba.